Ok, en Hebreos 7 vamos a estar platicando un poquito, tengan ahí su Biblia. Pero bueno, el tema de adoración orgánica, qué bueno que anda por ahí Estrella, porque ella tiene que ver ahí con estas palabras. Y Estrella, si me puedes decir por ahí qué es algo orgánico. Anda haciendo la ayuda. Hola. Hola Estrella, gracias. Bueno, orgánico es algo que se puede volver a usar, es algo reutilizable. No sé, por ejemplo, la tierra, algunos alimentos que desechamos, en realidad no son basura, se pueden volver a utilizar para otra cosa, para la composta o algo más, ¿no? Eso es algo orgánico, algo reutilizable. Ok, yo por aquí leí y vi que es algo, así como dice Estrella, es algo natural, pero tiene por ahí algunos compuestos calificado como orgánico, trae un compuesto como el carbono y el hidrógeno. Y bueno, la denominación orgánica quiere decir que es algo que tiene vida. Entonces, si estamos hablando de la adoración, tiene que ser una adoración pues viva, una adoración natural, y en este caso una adoración espontánea y que debe girar alrededor de algo, ¿verdad? Ahorita que, bueno, también quisiera saber, ahí vámonos con otro experto, ¿qué es la adoración, pastor? Usted, o Dani, que también no tiene mucho que ver con la música, o sí tiene que ver mucho, pero no solamente se enfoca en la música, ¿no? Entonces, por ahí, ¿qué es la adoración? Cualquiera de los dos. Sacado del diccionario etimológico, la adoración, las dos palabras más usadas, bueno, hay varias, pero las dos más usadas son latría, que es postrarse, servir, rendir tributo, y el otro es proscuneo o prosquino, que es postrarse, besar, inclinarse, ¿no? Entonces, adoración en su esencia, adoración es reconocer la dignidad que tiene la persona a la que estamos admirando, ¿no? En esencia eso es. Rick Warren decía que adoración es amor. Ok, Dani, por ahí tienes algo que decirnos acerca de la adoración. Daniel. Creo que el pastor dijo todo, pero yo estaba como pensándolo como dando gloria, o como dice el pastor, dignidad a algo. Ok. ¿El otro Dani? ¿O Dan? Pues también, de hecho, lo que decía el pastor, siempre se me quedó muy presente lo de proscuneo, y bueno, el significado como de lamer, ¿no? Incluso hacían una figura del perro, ¿no? Cuando lame la mano de su amo, ¿no? Ese apego hacia esa persona, en este caso, bueno, hacía esa referencia, pero sí es esa reverencia y reconocimiento y respeto hacia la persona en la que estás sujeto. Ok. Entonces ya vimos rápidamente así qué es la adoración y qué es algo orgánico, ¿no? Entonces podemos definir así básicamente que adoración es postrarnos y rendir nuestra vida a alguien. En este caso creo que nosotros solamente debemos adorar a Dios como única persona, pero como ustedes decían ahí, podemos también inclinar esas adoraciones hacia otras personas, ¿no? Y bueno, de manera orgánica, bueno, que tiene que ser algo natural, tiene que ser también espontáneo. Y bueno, en el caso de nosotros, tiene que ser una adoración que gire en torno a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sale? Ha cambiado mucho la forma de adorar. No sé si, hermano, sé que es de los mayorcitos aquí. ¿Cómo adoraban en su casa sus padres, en su iglesia? De hecho, ahorita escuchaba yo en la casa de Estrella, tiene una iglesia junto, y ahí adoran también de una manera diferente, ¿no? Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros en su momento nos enseñaron o nos inculcaron a adorar a Dios de cierta manera, ¿no? ¿Alguien quisiera opinar por ahí? Sí. Bueno, crecí en la iglesia
en la misma iglesia hasta que me fui por aquí. Y no recuerdo muchísimo, ¿no? Pero cuando era niña, mi papá tocaba el órgano. Órgano se llama, ¿verdad? Puros himnos y los clásicos, como los clásicos de... Ay, ¿cómo van? Voy a pensar en las canciones que cantábamos, ¿no? Entonces, por como 20 años mi papá tocaba el órgano y después como salió el piano, luego un poco de guitarra y ya si vemos, o sea, un culto en mi iglesia hoy, hay la batería y las canciones son como más como libres, ¿no? En los tiempos cuando era niña era como más así de cantar ajá, como no tan libre, yo diría. Digo, aún amo estas canciones, pero siento que hay más como libertad de expresarnos en mi experiencia en mi iglesia local de como cuando era niña. Ok, ¿alguien más por ahí quiere comentar? Si no, bueno, me brinco un poquito. Es cierto, ¿no? Creo que, bueno, al menos en mi generación, y vamos a hablar de generaciones porque es bien complicado, o más bien ahorita queremos nosotros, nuestra iglesia, que llegue a las nuevas generaciones, ¿no? Y cómo enseñarles a adorar, eso es un poquito complicado, ¿no? Y más ahora, ¿no? Porque pues, al menos yo, yo creo mi hermano y muchos de ustedes, la forma de adorar era ir a la iglesia, cantar cantos, leer la Biblia. Eso es básico, ¿no? Lo seguimos haciendo en nuestras casas. Pero el hecho de reunirnos, el hecho de algunas formas tal vez, como que eran muy inculcadas en nuestra vida y nos casamos a veces con eso, ¿no? Sin embargo, Hebreos me llama la atención cómo ese autor empieza y habla acerca de Jesús. Y bueno, creo que no podemos adorar a alguien o a algo, en este caso a Dios, si nosotros no le conocemos. Sería ilógico, ¿no? Que nosotros quisiéramos, no sé, a aquellos que son fans de algún artista, conocen cuándo nació, qué le gusta, con quién ya se casó, con quién ya se divorció, cuántos hijos tienen, etcétera, ¿no? Y hasta cierto punto es un tipo de adoración, ¿no? Lo admiran y están pendientes de su vida, ¿no? En este caso, el autor de los Hebreos hace una referencia acerca de Jesús, bien padre, ¿no? Porque nosotros no podemos, o al menos en ese tiempo los hebreos estaban como que, bueno, la congregación de ahí, estaban muy casados pues con todo lo antiguo, ¿no? La sinagoga, los sacerdotes, los que ya estaban ahí, etcétera. Y viene ese autor y empieza a hablar acerca de Jesús, ¿no? Y se va también haciendo referencia a unos libros, pues más atrás, ¿no? Génesis, toda la escritura. Y me llama mucho la atención cómo ahorita nosotros como jóvenes también queremos adorar a algo, ¿no? Queremos idealizarnos en algo, ¿no? Ahorita estaba oyendo yo a Josué que decía ahí acerca de esto que acaba de pasar, ¿no? Y que es algo que estamos viviendo, ¿no? Que es acerca de los astronautas, esos que se fueron en el SpaceX a la estación espacial. Y es una noticiona, ¿no? O sea, creo que es algo que marca el mundo y que dijera el tiempo y la historia y todos, wow, y la verdad es que yo he visto que algunos han publicado ahí en sus historias y todos decimos, qué padre, ¿no? Sin embargo, viéndolo yo de una manera más fría, debemos admirar, creo que al que hizo todo eso, ¿no? Al que hizo el universo, al que hizo los cielos, la tierra. Digo, nos maravilla lo que hace el hombre, ¿no? En este caso con los astronautas, ¿no? Pero cuando no conocemos realmente a quién hizo las estrellas, quién hizo nuestro mundo, nuestra tierra, pues ahí sí estamos en un dilema, ¿no? Entonces necesitamos conocer, así como bueno, no sé si sí fue Pablo el que escribió Hebreos,
pero algunos apuntan a que sí, otros apuntan a que no, pero este autor empieza en Hebreos 7, si quieren abrirlo ahí, y dice Jesús y Melquisedec. Y bueno, es una historia que la encontramos también en Génesis y en Salmos, en algunos Salmos se habla de este personaje de Melquisedec. Y dice, Melquisedec fue rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba de una batalla en la que había derrotado a unos reyes, Melquisedec salió a recibirlo y lo bendijo. Entonces Abraham le dio a Melquisedec la 10ª parte de todo lo que había ganado en batalla. El nombre Melquisedec significa rey justo, pero también se le llama rey de Salem, que significa rey de paz. Nadie sabe quiénes fueron sus padres, ni sus antepasados, ni tampoco cuándo o dónde nació o murió. Por eso él, como sacerdote, se parece al Hijo de Dios, que es sacerdote para siempre. Aquí este autor empieza a hablar acerca de Melquisedec, y bueno, algunos pudiéramos decir por ahí el pastor, esta palabra, teofanía, creo que sí, ¿verdad? Teofanía, que hace alusión a que Jesús se aparece en este lugar, en otro tiempo. Y bueno, por ahí algunos que están viendo Dark y todo eso, en esta serie que está bien fumada, que se hace unos viajes en el tiempo y todo eso, y que al final resulta que vengo siendo mi padre y mi hijo, y etcétera, no sé. Se oye muy fumado, ¿no? Pero lo padre de nuestra Biblia o de la historia de Dios y de Cristo es que Cristo no tiene que utilizar ninguna máquina, ¿no? O sea, Él es Dios y Él está en una línea de tiempo, en otra dimensión, y Él puede ir y venir y regresar, y en esta escritura vemos cómo menciona, ¿no? Que Jesús mismo estuvo en ese lugar, ¿no? Y que se le apareció a Abraham, y que se menciona ahí se dice ahí que es la primera vez que se dice esta palabra de sacerdote del Dios Altísimo. Es la primera vez que se menciona en la Biblia esta palabra. Y bueno, antes en esa época no había sacerdotes, porque todavía no estaba Moisés, todavía no estaba Aarón. Y bueno, ya después vemos cómo Dios provee sacerdotes para esta tierra, ¿no? Pero menciona, y me gusta mucho cómo dice aquí y podemos así afirmarlo, que Jesús es ese mismo sacerdote del que habla en Génesis, ¿no? De Melquisedec, porque es un rey justo, es un rey de paz, y bueno, es un sumo sacerdote. ¿Qué quiere decir sumo sacerdote? Bueno, que sea alguien que está hasta arriba, la parte así como que lo más chido del sacerdocio. Y vamos a ver nada más así rápidamente qué es un sacerdote. No sé si alguno tenga por ahí algún dato de qué es un sacerdote. ¿O qué se imaginan que sea un sacerdote? Dice Elías, es un cerdo. Dice, no, ese es un cerdote. Pero no, es un sacerdote. ¿Verdad? Bueno, es una persona que consagra su vida a alguna divinidad y que tiene entre sus funciones principales dirigir ritos religiosos y ofrecer los sacrificios a esta divinidad. Bueno, en los siguientes versos dice, nadie sabe quiénes fueron sus padres, ese ya lo habíamos leído. Dice, ahora bien, Melquisedec era tan importante que nuestro antepasado Abraham le dio la 10ª parte de lo que ganó en batalla. De acuerdo con la ley de Moisés, si un sacerdote pertenece a la familia de Leví, tiene derecho a recibir la 10ª parte de todo lo que ganaba el pueblo. No importa que el sacerdote sea del mismo pueblo o familia, todos por igual tienen que dar la 10ª parte. Y aunque Melquisedec no pertenecía a la familia de Leví, recibió la 10ª parte de lo que había ganado Abraham, a quien Dios le había hecho promesas. Melquisedec bendijo a Abraham, y como todos sabemos, el que bendice es más importante que el que recibe la bendición. Los sacerdotes que ahora reciben la 10ª parte de lo que ganamos son personas que algún día morirán. Melquisedec, en cambio, sigue vivo porque la Biblia no dice que haya muerto.
¿Ok? ¿Cuántos creemos que Jesús sigue vivo? Amén. Aunque vimos, y bueno, no vimos, leímos, algunos vimos en películas, ¿verdad? Que Jesús fue crucificado, sabemos y creemos que Él ha resucitado, ¿no? Y vemos en este relato cómo Melquisedec, o Jesús, se le aparece a Abraham, que es mayor, y Jesús lo bendice. Pero quiero que entendamos un poquito qué es un sacerdote. ¿Cuántos han visto un vehículo, un coche? ¿Cuántos tienen un coche? ¿Cuántos? ¿Sí? Por ahí, si levantan sus manos. ¿Sí? ¿Sí conocen un vehículo, un coche? ¿Se congeló la pantalla? A ver. Ok. Es que se me congeló aquí. O se congelaron. Sí, bueno, creo que sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí. Ya no los veo. Pero sí te vemos y te escuchamos. Es que desconectense, ¿no? Sí. Ok, creo que ya. ¿Sí, jaló? Ok, perdón. Bueno, ¿todos conocen un vehículo, un coche? Sí. ¿Cuántos han tenido algún problema con un coche? ¿Sí? ¿Y con quién acudimos cuando se nos descompone un vehículo? ¿Vamos con el panadero? ¿O vamos con el, no sé, un electricista, un arquitecto? ¿Con Mi quién papá. vamos? Papá, ándale. Ok, ¿y te arregló el asunto? Y lo lleva al mecánico. Ok, lo lleva al mecánico, ok. Bueno, precisamente un sacerdote es como un mecánico, ¿no? No sé si ustedes se han quedado por ahí varados y de pronto hasta queremos nosotros ser mecánicos y ahorita le muevo yo aquí y arreglo el asunto, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que no somos capaces de poder resolver ese problema. Y en este caso, nosotros acudimos a un mecánico porque sabemos que él puede arreglar el coche y dejarlo a satisfacción de nosotros, ¿no? Entonces, un sacerdote viene siendo como un mecánico. Nosotros, el coche es como nuestra vida se llega a descomponer y él es el puente para poder arreglar este vehículo, ¿no? Y poder que quede bien, ¿no? Entonces, los sacerdotes tenían la función en aquel entonces de presentar ofrendas ante Dios para quitar nuestro pecado, ¿no? Si habíamos cometido algún pecado, ellos eran quien hacían la talacha y todo, y bueno, llegaban delante de Dios y ya nos ayudaba y era el mediador, ¿no? Era el puente. En este caso, Jesús y Melquisedec vienen siendo un gran puente, ¿no? En aquel entonces con Abraham, solamente se le apareció, todavía no había hecho algún sacrificio, pero ya decía textualmente que era un sumo sacerdote, que era el puente entre Dios y la humanidad, ¿no? En ese caso con Abraham, ¿no? Y como ahí expresa que Melquisedec bendice a Abraham. Y bueno, también Abraham hace algo, ¿no? Ahí con Melquisedec le da los diezmos. Y bueno, el relato de Génesis dice, vimos que Melquisedec vino a Abraham justamente en el momento oportuno. Y dice, Abraham iba a ser probado y necesitaba que alguien lo animara y le fortaleciera. Melquisedec vino trayendo pan y vino y era un sacerdote del Dios Altísimo. Esta fue la primera vez que se menciona este relato. Y Melquisedec vino precisamente cuando el rey de Sodoma le estaba proponiendo algo a Abraham. Debió decirle algo como esto. Abraham fue una acción muy buena el rescatar a Lot y al resto de la gente, y nosotros estamos muy agradecidos por ello. Sabemos que tú no quieres convertir a esta gente en esclavos, así que entréganos pues a la gente y tú pues guárdate el botín, es todo tuyo. Porque según el código Hammurabi de aquellos tiempos, la ley de guerra establecía que el botín le pertenecía en ese entonces a Abraham. Pero Abraham le respondió, ¿por qué? Yo nunca haría eso. Yo ni siquiera tomaría la correa de un zapato, ni incluso un hilo. Me niego a recibir algo de ti. Como podemos leer esto en el libro de Génesis 14:23, después
después de esta historia, o de este relato, se le aparece Dios a Abraham y le dijo, yo soy tu escudo y tu recompensa será muy grande. Melquisedec vino y sirvió a Abraham, el Señor, el sumo sacerdote. Dice, Él es quien nos sirve también ahora en la actualidad. En aquel entonces, Melquisedec se presenta y bueno, también hace un acto que Jesús hace acerca del pan y del vino, le lleva, se le presenta Melquisedec a Abraham y le ofrece pan y vino, lo sirve de esta manera, y como Jesús también nos, bueno, antes de morir, Él parte el pan y el vino, y bueno, también esto hace referencia a que es el mismo Jesús en ese entonces. Y bueno, en esta, en esta actualidad, en este momento, ¿cuántos reconocemos que Jesús sigue sirviéndonos? Que Jesús nos sigue ayudando, que Jesús se sigue presentando en situaciones complicadas, en las situaciones más difíciles. Jesús nos está brindando de ese pan y de ese vino, que es su sangre y que es su salvación. Él sigue presente todos los días y Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento. Y me gusta esta palabra que dice ahí que se le apareció a Abraham. Hay otro personaje que también se le aparece, y el mismo Jesús, y esta es una historia después de que Jesús ha muerto, y es a Pablo. A Pablo se le aparece en el camino, ¿no? También. Y cuando se le aparece Jesús a estas personas, hay un cambio radical en ellos, y ellos lo conocen y ellos reconocen quién es Jesús, quién es el sumo sacerdote, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto porque me preocupa a veces las nuevas generaciones, y creo que a todos nosotros, me preocupan mis hijos, en el sentido de que yo no sé cómo, no sé si ustedes pueden recordar en estos momentos cómo Jesús llegó a sus vidas, en qué momento del camino Jesús se les apareció y cambió absolutamente todo. Y creo que debemos confiar en esa bendición, de que a las nuevas generaciones Jesús siga actuando, Jesús se le siga apareciendo y va a cambiar su vida. Nuestra responsabilidad es amar a Dios, enseñarles lo que hemos aprendido, enseñar a adorar a Dios, enseñar a amarles a Dios y dejarle a Jesús que Él se les aparezca. A veces de veras yo me preocupo, ¿no? ¿Por qué no puedo ver que mis hijos les guste mucho tal vez leer o les guste mucho los himnos, por decir algo, ¿no? A mí me encantan, pero tal vez a ellos no, ¿no? Y por eso decía al principio que son formas, pero ellos deben tener en su momento un encuentro con Jesús, un encuentro donde van a conocerle a Él tal y como es, como nuestro sumo sacerdote, y ellos van a rendir su vida. Por eso las nuevas generaciones en estos tiempos van a conocer a Jesús de otra manera muy diferente. El canto que Daniel entonaba hace rato decía eso, ¿no? Habrá cosas nuevas, cosas diferentes. Y la iglesia, o al menos está cambiando, ¿no? Ahora ya no nos reunimos en un lugar físico, en un templo como antes, y están cambiando la forma de adorar, pero Jesús no cambia, Jesús sigue siendo el mismo. Yo sé que Él de una forma se les va a presentar a todos, a cada uno de los jóvenes, de los muchachos que integran Farater y de aquellos que estamos tratando de llegar con la palabra de Dios. Y bueno, a veces sí me desespero, ¿no? En el sentido de que queremos que tal vez nuestros hijos adoren de la misma manera que nosotros. La adoración orgánica, como decíamos al principio, tiene que ver más con conocer a quién estamos adorando, pero también que tiene que ser una adoración viva, una adoración continua, una adoración natural. Yo creo que Josué adora a Dios a su manera. Yo creo que mis hijos adoran a Dios también a su forma, a su manera, y Dios les debe ir revelando a ellos y también a nosotros cuál es la mejor forma de adorarle, ¿no?
yo, por ejemplo, y creo que Daniel puede compartirlo conmigo, pero el salir a andar en bici en las mañanas, el poder ver el sol, el amanecer, el reconocer que Dios hizo todo eso, nos hace adorarle en ese estricto sentido, ¿no? O sea, reconocer quién es Dios, qué hizo Dios, cómo se comporta Dios, ponernos en manos de Él desde temprano. Créanme que para mí ha sido o es de bendición el adorar a Dios de esta manera. Yo no sé de qué manera ustedes lo hacen, tal vez lo hacen en la noche o se paran muy temprano. Hay muchas formas, ¿no? Pero que podamos adorar a Dios de una manera, como vamos a estar viendo en esta serie, de una manera orgánica, de una manera sencilla, de una manera que podamos ir conociendo quién es Dios, quién es ese sumo sacerdote, qué hizo por nosotros. Y bueno, Él sigue actuando, sigue bendiciendo nuestras vidas. Jesús es lo mejor que nos pudo haber pasado. Yo creo que dice la palabra de Dios que Él está al lado de Dios y que su gloria es muchísima. Y bueno, creo que si nosotros nos esforzamos más en conocer quién es quién es Jesús, quién es nuestro Dios, vamos a poder adorarle mucho más ferviente con nuestra vida cada día, cada mañana. Y bueno, Cristo vivo se encuentra aquí, se encuentra en cada uno de sus hogares. Recordemos que Él está con nosotros. Tal vez no podamos verlo, pero sentimos a su espíritu. Tenemos un Dios que es un Dios trino y que se ha manifestado como un Dios Padre, como un Dios Hijo, pero también como un Dios Espíritu, y que tenemos la bendición de vivir en este tiempo al lado del Espíritu Santo, y que esperamos la venida de nuestro Señor. Amén. Así que mientras esperamos esa venida de nuestro Dios, adorémosle, conozcámosle, busquémosle cada día más, y reconozcamos siempre que Él es el único digno de nuestra adoración. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.